Hola estimados espectadores, estamos aquí en un nuevo episodio en nuestro podcast de Primum Lex. El día de hoy contamos con la invitación de todo el equipo jurídico de Primum Lex. Contamos con la abogada Mari Carmen Cordero, el abogado Jonathan Gualoto y la abogada Carmen Saavedra. Hoy vamos a hablar de temas específicos, de casos que hemos llevado en el estudio jurídico y también para que conozcan más el estudio jurídico y a cada uno de sus abogados. Podemos comenzar hablando de un caso en específico que hemos abordado recientemente. ¿Cuál se les ocurre? Puede ser el tema que tuvimos sobre un tema de sucesiones, porque hay que tener en cuenta, aquí en el Ecuador es una problemática que tenemos siempre y es el tema del testamento. Ocurre que el ecuatoriano tiene esta tendencia de creer de que como es algo de la muerte, entonces como que tiene ese miedo, pero hay que perder ese miedo para ya empezar a regular esto. Hay que tener en cuenta que un testamento nos ayuda a básicamente a evitarnos tantos problemas legales y ya deja básicamente las propiedades, los bienes que tenga este causante ya en orden. ¿Qué pasa también? Hay muchas personas que cuando tienen una herencia, una persona fallecida, su padre, su madre, lo primero que quieren hacer es, bueno, mi papá tenía la casa de tal, tenía el carro de tal, dice, bueno, yo quiero hacer la posesión efectiva e inscribir todo, pero, ya consultaste si esa persona tenía más obligaciones que derechos, tenía más bienes que obligaciones. Entonces hay que tener realmente realizar una investigación, realizar un inventario para ver si realmente nos conviene o nos conviene mejor repudiar esa herencia, porque si hay más obligaciones no nos va a convenir, más bien va a ser una cosa que nos va a perjudicar. Entonces es ahí sobre este caso que tenemos de sucesiones. No sé si quieran comentar un poco de esto. Claro, sí, de hecho la chica que llegó al estudio por el mismo caso que estás comentando, pues ella indicaba que si bien es cierto, tenía su papá propiedades y tal, pero que uno de sus hermanos no estaba de acuerdo. Entonces nosotros lo que les pudimos explicar es que estos temas se pueden llevar tanto de manera extrajudicial como judicial. Como tú bien lo explicaste, una vez que se ha fallecido la persona, se procede a hacer la posesión efectiva si es que no hay un testamento. Entonces esta posesión efectiva solo te reconoce como poseedor de la herencia y tú aceptas la herencia. Ahora bien, como tú lo explicaste, ¿qué sucede si los pasivos superan los activos? Entonces ahí es idóneo repudiarlo. En este caso, como nuestra cliente nos indicó que su hermano no estaba de acuerdo con la cuota hereditaria que le corresponde, pues vamos a ingresar una demanda de inventario donde se va a aprobar todos los bienes que ha dejado el causante para posteriormente hacer la partición. Pero, ¿qué sucede si realmente ha habido testamento? ¿Se hace también el mismo proceso judicial o qué cambios hay? Realmente cuando ya tenemos un testamento, ya nos evitamos todos estos problemas. Básicamente con el testamento yo puedo ver cuál ha sido mi cuota hereditaria en este sentido y yo ya puedo ir ante la entidad donde yo tenga un beneficio y presentarle y decir, bueno, mi papá falleció, él dejó testamento, me dice que aquí en el banco él cuenta con tantos activos. Yo voy con el testamento del banco, lo presento, bueno, pues yo soy la persona beneficiaria, por favor, para que en la cuota proporcional que yo tengo, esto pase a mi nombre. O asimismo, si tenemos un bien inmueble, yo presento este testamento, lo inscribo en el registro de propiedad y ahí yo ya tengo el título, el dominio de este bien. Entonces hay que tener en cuenta que con un testamento nosotros nos ahorramos un montón de problemas. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando no hay un testamento? Y es ahí donde ya entran muchas cosas más que hay que ir ahondando. Claro, es como estábamos explicando. Entonces, si no hay testamento, ya sea de manera judicial o extrajudicial. En este caso, pues como el cliente nos indicó que su hermano no estaba de acuerdo, le asesoramos que nos podremos ir por la vía judicial. Pero ¿qué pasa si hay un acuerdo?
podemos hacerlo por la vía extrajudicial. Hacemos la partición extrajudicial de la sociedad hereditaria en una notaría, y obviamente eso debe también registrarse en el registro de propiedad para que tengan el derecho real de dominio de ese bien inmueble o de todas las propiedades que haya dejado el causante. ¿Algo más que quieran poner en la colación en cuanto al caso? Que hay que tener en cuenta que hay que realizar el inventario. Para poder aceptar una herencia o rechazarla hay que tener el inventario. Y en base al inventario nosotros podemos decir, ¿sabe qué? Si es un beneficio para, en este caso, nuestro cliente, si tiene más pasivo, por ejemplo, en este caso es algo que no es beneficioso para nuestro cliente, y hay que, como abogados, decirle la verdad. Entonces, y si hay más activos, lo que pasa es que le decimos así, que lo acepte, pero a través de ¿qué? De un inventario, para saber cuáles son los bienes que recibe esa persona. Claro, es que es importante porque en el inventario, por eso se está demandando, porque ahí se hacen informes periciales avalados por un perito del Consejo de la Judicatura, donde indica todos los bienes y la cuantificación de todos los bienes, y eso obviamente debe estar aprobado mediante sentencia judicial. Y eso te va a servir para iniciar el proceso de partición judicial de la sociedad hereditaria. Y en esa investigación también se averiguan las obligaciones, porque ¿qué pasa? También empiezan a salir todos los acreedores. Es una investigación bastante exhaustiva que debe realizarse. En este caso, ya la persona con la pericia. Porque hay gente que cree que las deudas no se heredan. Correcto. Hay personas que piensan que, ay, no, Sutanito tenía tanto, pero también yo sé que tenía deudas. Pero no, ya muere esas deudas con la muerte del causante. Y no es así. Hay que tener en cuenta que eso es una obligación, y las obligaciones sí se heredan. Okay. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. A menos que se estipule. Correcto. A menos que sea estipulado en el contrato, en el contrato, y se estipule que una vez fallecido el causante en esta parte se extinga la obligación de esta deuda como tal. Pero existen tanto los pasivos como activos, se heredan en el momento de que la persona fallezca. Y hay algo que tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando, digamos, son 4 hermanos, de los 4 realmente dicen, no, la verdad es que yo no quiero hacer ahorita la oposición efectiva, es un estrés, no quiero hacerla? Pero digamos que de los 4 hermanos, 2 sí quieren hacerlo. Cuando realizan todo esto de la oposición efectiva, hay que tener en cuenta que se lo hacemos ante una notaría, ¿verdad? Hay que hacer el pago de los rubros y tasas notariales correspondientes, que es beneficioso, y eso es lo que nosotros solemos aconsejar a nuestros clientes. Si todos los hermanos lo hacen en conjunto, obviamente el pago de esto va a ser menor, pero suponiendo que de los 4 hermanos solamente 2 quieran hacerlo, eso no es ninguna imposibilidad o les causa alguna traba de que esas 2 personas puedan hacer la posesión efectiva. Obviamente que ya tienen que hacerlo por la porción que les corresponda, ¿ok? Porque ya también hacerlo sobre todo, ya después puede ser el otro hermano, oye, yo también tenía derecho a esa herencia, ¿por qué tú cogiste todos los bienes e hiciste lo que quisiste y no debiste? Entonces sí hay que tener eso en cuenta. El que todos los herederos no quieran realizarlo no es una imposibilidad a que los otros que sí deseen, sí lo puedan hacer. Pero obviamente hay que ser ya éticos en el sentido de hacerlo en la porción y parte que te corresponda, ¿ok? Porque posteriormente puedes tener más problemas, que en este momento las personas deben velar siempre por hacer las cosas bien, porque posteriormente va a verse perjudicado. Claro, y como es el caso de nuestro cliente, que de hecho la última reunión que tuvimos nos comentó que nosotros, como ya presentábamos la demanda de inventario, nos indicó que hay propiedades que posiblemente desconozca que tiene su papá, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros podemos hacer es que si aún no se encuentran esas propiedades, debemos de hacer nuevamente otro inventario y agregarlo al que ya estaba previamente aprobado, porque igual todo eso se debe velar en el proceso de partición de la sociedad hereditaria.
Eso es importante, que a las personas también tengan conocimiento de aquello, y que lo que se aconseja es que se haga testamento, para que así no tengan estos problemas. Y es más, o sea, se evitan de gastos a futuro y de litigios que, por lo general, los temas accesorios que hemos llevado en el estudio no es que duran 1 o 2 años. Hay temas que a veces se van de 10, 15 años. ¿Por qué? Simplemente no se ponen de acuerdo los herederos. Entonces, para evitarse todos estos temas, es preferible hacer algo bien hecho, y es un solo gasto que te va a ahorrar muchos gastos a futuro. ¿Algo más que ustedes también deseen compartir? Que recordemos que si no haya testamento, en algún caso del causante, a su cónyuge le corresponde el 50% y el 50% para los hijos existentes. Ese 50% ya pueden ser entre 2 hermanos o más. Claro, y de hecho el beneficio, vuelvo y soy muy enfático en esto, de que sea testamento, es porque ahí hay un 25% de libre disposición que se le puede otorgar a cualquier persona. Pero si tú no das testamento, es como indicó mi colega, 50 y 50. Pero si no, pues esa libre disposición les puedo otorgar al sobrinito que se portó bien conmigo, a mi pana que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Entonces, y así se evitan de conflictos y de cualquier problema. Ahora bien, para ahondar más en el tema de propiedad, si bien es cierto, a veces las personas nos preguntan si también se puede heredar una propiedad que no tiene título. ¿Ustedes qué les responderían a eso? Hay que tener en cuenta, hay personas, ¿verdad?, que hacen posesión de un bien, ¿ok? Y la posesión de este bien lo mantiene durante muchos años, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando la persona que ha hecho posesión de ese bien, ¿verdad?, fallece? Ese tiempo que ha estado el causante en posesión de ese bien, ¿puede heredarse? Y la respuesta es sí. Claro, totalmente. Y se suma, por ejemplo, nuestra legislación contempla la prescripción tanto ordinaria como extraordinaria. Y, por ejemplo, como tú bien lo explicaste, si mi padre estuvo en posesión de una casa por más de 15 años, así yo no viví en esa casa, pero yo heredo ese derecho de posesión y yo tengo todo el derecho de demandar la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio para que esa propiedad pase a ser mía. Y ahora también hay que tener en cuenta de que si el causante vivió 7, 8 años, el que hereda también puede hacer la continuidad para completar el tiempo establecido por ley para adquirir ese bien ¿cómo se llama? Por prescripción adquisitiva de dominio. Entonces hay que tener en cuenta de que los tiempos también se heredan. Entonces, ¿para qué? Para que este beneficio pues pueda continuar y no se pierda. Digamos, 9 años estuvo ahí y faltaba, por así decirlo, poco para que ya tenga el título de ese bien. Entonces, imagínense, es algo que sí puede pasar. Entonces, pero para ello también hay que tener en cuenta muchos parámetros y uno dirá, oigan, pero ¿y eso me beneficia, no me beneficia en ciertos puntos? Por ejemplo, para las personas que se encuentran en el extranjero, el cómputo se calcula con el doble del tiempo de las personas que se encuentren en el Ecuador. Entonces, ya no estamos hablando de 3 años, estamos hablando de 6 años, no estamos hablando de 5 años, sino que estamos hablando de 10 años. Para prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria no son 15 años, sino que ya son 30. Entonces hay que tener en cuenta esto, que va a variar, ¿ok? Entonces esos son puntos muy importantes que se ahondan. ¿Algo más que quieran comentar sobre otro tema? No sé, podemos también hablar, Jonathan, la audiencia que tuvimos antes de ayer, que realmente fue un tema de divorcio, donde es un poco gracioso porque ya nosotros habíamos agotado todas las instancias. Saben que a veces un divorcio litigioso es muy desgastado porque
o emotivo se llega a presentar dentro de ese proceso. Y ya nosotros teníamos todo listo. Y de hecho llamamos al cliente, siempre lo hacemos con mucha antelación, con 2 semanas de anticipación. Inclusive el mismo día se la llamó temprano, a las 7 de la mañana, a decirle que teníamos la audiencia a las 9 y el cliente, a sabiendas de que ya se le avisó con antelación, recién ese mismo día nos indica que no va a asistir, que va a desistir de la demanda de divorcio porque ya se ha reconciliado con su esposa. Entonces, ¿ustedes qué pueden decir acerca de eso? Ese tema de divorcio es muy complejo en el sentido de que tenemos entendido que el divorcio es por mutuo acuerdo y litigioso. Cuando las personas están de acuerdo es rápido, es sencillo, y es de uno, y cuando no tienen hijos de por medio. Pero por ejemplo en el litigioso, como dice mi compañero, lleva algunas trabas, como por ejemplo la pensión de alimentos, la tenencia o la citación, como tal, claro, en correcto. temas de divorcio litigioso, a veces los accionados no se dejan citar porque no se quieren divorciar. Correcto. Y por eso se demora. Por eso. Nosotros estuvimos ahí con el citador, fuimos con él a citar inclusive, hicimos una estrategia no tan convencional, pero se logró citarlo. Y que ella justo en el día de la audiencia, 2 horas antes, nos diga que ya no, que va a desistir de la demanda y que ya no se va a divorciar. Sí, es muy gracioso. Pero sí, como Jonathan indica, todo eso se puede solucionar de mutuo acuerdo. Y así nos evitamos todos estos gastos, porque igual así ella desistió en último momento, igual los honorarios se cobran. Pues. Que estén de acuerdo y muy claras de la decisión que quieren tomar. Si le quieren llevar un proceso a su pareja como tal, para no hacer el gasto y los trámites correspondientes del proceso. Como bien lo explicó mi compañero, sabemos que para el tema de divorcio son de 2 maneras, de mutuo acuerdo y de litigioso. No hay mutuo acuerdo, cuando las personas están de acuerdo, se va a una notaría, se deja constancia y ya queda. Entonces, por el litigioso también tenemos que ver que y si hay hijos de por medio, los bienes de por medio, y que se lleve el proceso judicial como tal. Entonces, ese es un poquito más complejo, de que cuando uno comienza a hacer los trámites correspondientes y después, no es que ya me reconcilié, no es que ya me vi con mi pareja. Entonces uno se queda con la emoción de un caso y al mismo tiempo con la desilusión que digas, bueno, porque por X motivo pues ya no sucedió, no se llevó. Y esto también suele ocurrir mucho en temas cuando tenemos demandas por pensión de alimentos. ¿Qué ha ocurrido? Nosotros nos ha costado porque tuvimos un caso donde teníamos a la progenitora del menor, donde estaba exigiendo la pensión de alimentos porque el hombre había sido, bueno, ya a veces se mezclan un poco los sentimientos con el derecho a proteger, que realmente es el derecho del menor. Entonces, no, es que él me fue infiel, entonces yo quiero que ya no tenga nada que ver. Pero ¿qué pasa? Nosotros tuvimos un proceso aquí en el que la progenitora, bueno, se separó de su pareja y entonces demandamos pensión de alimentos, ok, pero ahora necesitábamos citar. Entonces nosotros le dijimos a nuestra clienta, necesitamos citar a la persona y desconocemos absolutamente todo. Entonces ella dijo, no se preocupe, yo me encargo para que lo podamos citar. Dicho y hecho, gracias a Dios pudimos citar todo bien. Y ahí vamos a tener así mismo la audiencia. ¿Y qué ocurre? Ella nos indica de que ya había resuelto sus problemas con su pareja, entonces ella lo que quería era ya desistir. Y nosotros, por más que intentamos indicarle de que no es la vía, o sea, no es algo que se pueda hacer, porque principalmente hay que recordar que esto es un derecho que protege al menor. Entonces, si tú ahora quieres, no sabes que ya paremos esto aquí, que caiga en abandono, no sé cuánto, es algo sumamente complicado. Y de paso, tiempo después, a veces los progenitores, ¿qué es lo que hacen? Ay, ahorita me reconcilio y ya esto queda en stand-by, ya queda, eso termina finiquitado y ya después otra vez se van. Y todo el proceso que ya vimos
que ya habíamos avanzado. Entonces es algo sumamente, en temas de derecho a familia es bastante complicado, pero recomendación que nosotros hacemos es no te dejes guiar por las emociones, realmente guíate por el derecho a proteger, ya sea para temas de divorcio, cuando tratan de bienes, cuando es tema de pensión de alimentos, que es por proteger al menor. Entonces no nos guiemos por la emoción, porque la emoción viene y va. Creo que debemos conocer exactamente eso, que el derecho a pensión de alimentos es irrenunciable, es imprescriptible y no admite compensación. Y muchas personas, como tú dices, se dejan llevar por las emociones y dicen, no, ¿saben qué? Ya quítame la demanda de alimentos. No, no se puede quitar, la obligación va a estar ahí y ya usted verá cuando la retoma, sigue las acciones legales correspondientes, pero eso no se puede eliminar. Y también cabe indicar, como bien lo explicó mi colega, que si bien es cierto, usted se puede separar de su esposo o de su esposa, pero no de sus hijos, porque usted, de hecho ese es nuestro trabajo como abogados, hacer que la relación se termine entre los padres, pero no con el menor. Entonces ahí es donde nosotros terminamos, ya sea por mutuo acuerdo o de manera litigiosa, ese vínculo. Obviamente, si hay para hacerlo de mutuo acuerdo, se procede con la demanda de divorcio por mutuo acuerdo, donde se debe establecer estos temas de pensión de alimentos, régimen de visita y tenencia, y también se puede hacer mediante vía notarial con un acta de mediación. Pero si no hay hijos, pues se puede hacer en una notaría y ya se termina obviamente el vínculo matrimonial. ¿Algo más que ibas a agregar? Lo que iba a agregar es que al momento, como dice mi compañera, que no es el sentimiento como tal, sino tiene que ver más cuando hay niños de por medio. No tienen que ver que es el juez el que va a decidir cómo se lleva esta administración. Entonces usted no puede decir, yo ya no quiero seguir porque él está prevaleciendo como existe el principio de lo que es la protección del menor. Entonces él le va a asegurar que el niño tenga la alimentación, el niño tenga la educación, el niño tenga el buen vivir, la seguridad como tal. No es de que yo, por decirlo así, no es que mi esposo, mi marido me hace esto y me lo hace el otro y yo por maldad quiero hacerle esto. No, tienen que ver que el juez se basa más en la protección del menor, no tanto por lo que tú estés sintiendo en ese momento. Y hay algo que la gente a veces no entiende, y es que a veces hay personas que, digamos, el padre se alejó de la familia, la madre ha sido quien ha estado velando por su hijo, porque no le falta educación, no le falta una vivienda, tenga una buena vestimenta, pero a veces, digamos, nos ha venido a consulta, oiga, el padre de mi hijo nos abandonó y como hace 6 años, ahora yo quiero cobrar la pensión de alimentos de todos esos años. No, la pensión de alimentos se ejerce desde el momento que nosotros presentamos la demanda, no es de carácter retroactivo, es a partir de que nosotros presentamos. Entonces, y esto es algo muy común, es algo que nos han venido a consultar bastante, el que nos dice, oiga, a mí me dejaron hace 3 años. ¿O quieren compensar esos pagos? Quieren compensar esos pagos, y no, la pensión de alimentos no es de carácter retroactivo, se cobra desde el momento que nosotros presentamos la demanda. Entonces, es verdad que al inicio, cuando presentamos las demandas, nos dan una pensión de alimentos provisional y ya después se determina, se deja fijado cuál va a ser, porque bueno, se evalúa según la tabla, se evalúa según la remuneración, según la carga de hijos, según la carga familiar. Entonces, posteriormente ya se fija la pensión de alimentos que va a quedar, pero hay que tener en cuenta que la pensión de alimentos es un derecho que va desde el momento que nosotros presentamos, ¿okay? Eso es algo que suele confundirse mucho, y bueno, pues también puedes explicarnos un poco más de hasta cuándo es la pensión de alimentos, que es algo que se han de preguntar. ¿La pensión de alimentos acaso termina cuando se cumplen los 18 años o no? Es hasta los 21 años si la persona está estudiando. Ahora, si este menor cuenta con una discapacidad, esa pensión es de por vida. Entonces, como tú bien lo indicas, no se admite compensación. No es que yo
antes de presentar la demanda, señor juez, le he pagado a la madre $1,000 y quiero que se compense, eso no es compensable. Obviamente hay ciertos vacíos legales, pero eso ya sería en consulta, que se pueden evaluar, pero no, por lo general no. Y también es importante aclarar que una vez que se fije esta pensión de alimentos, el alimentante tiene que pagar dentro de los 5 primeros días. Y es recomendable no atrasarse más de 2 pensiones de alimentos, porque si te atrasas más de 2 pensiones de alimentos, la parte accionante puede acceder a, no sé, a suspenderte la patria potestad, y así tú puedes ir perdiendo ciertos derechos que tenías. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la patria potestad es un derecho que tienen los padres a los menores no emancipados, pero si tú pierdes la patria potestad, no pierdes el derecho a pasarle alimentos al menor. Entonces también es muy importante que se entienda. Y lo que yo quería contarles era de que a veces vienen y nos dicen, no, pero es que me pidió una reducción de pensión de alimentos, no es que el juez me está haciendo eso. Y no es que lo hagan por maldad, sino que existe este medio de reducción de pensión de alimentos porque a veces existen abusos. Esto depende tanto... Igual esa disminución tiene que ser justificada, o sea, no es de pedirla por pedirla. Exacto, tienen que revisar, por decirlo, la economía del padre. O de la madre también en este caso, si se lleva ese caso, porque se tiene que revisar en qué trabaja, cuál es su remuneración, para así poder decir, porque yo puedo decir estoy trabajando bien ahorita, pero pasado mañana puede que yo sea despedido por cualquier o X motivo. Entonces existe esa posibilidad de que yo pueda pedirle al juez una reducción de alimentos, de la pensión de alimentos hacia el hijo. Y de hecho hemos tenido casos que así nos han llegado, donde en efecto, si se comprueba que ha habido una disminución de sus ingresos, como por ejemplo, que antes el alimentante trabajaba en una compañía solvente, que él tenía un buen sueldo, obviamente se va a poner de pensión de alimentos lo que le corresponde según la tabla de pensión. Pero ¿qué sucede si deja de trabajar? Entonces ya ahí se justifica que va a haber una disminución a la pensión de alimentos y tiene que ir acorde a su realidad económica. Pero siempre que sea justificado, tiene que ser justificado. Y hay algo que siempre nos preguntan a los abogados y pues bueno, aquí para resolver esta consulta. Y es, cuando yo demando pensión de alimentos al padre, ¿verdad? ¿Qué pasa si ese padre ha demostrado que no tiene bienes, no tiene ingresos? No hay forma de que este padre pueda pasar una pensión de alimentos. ¿Hay acaso alguna figura que pueda igual proteger? Porque el menor no puede quedarse desprotegido. ¿Cuál es la respuesta de ello para explicarle a nuestros oyentes? Los obligados subsidiarios, en donde que corresponde a los abuelos y a los hermanos. Y si en estos casos no tienen la justificación económica o son solventes, puede recaer en un bien, pero igual el niño tiene el derecho, es la protección del niño. Después lo que mira es al niño, no mira a los padres ni nada más. O sea, solo al niño se enfoca, y cuando se enfoca en el niño, por eso es que él no puede quedar desamparado. Y lo mismo pasa si es que llega a fallecer el alimentante. Claro, igual van los obligados subsidiarios, ya sea los padres del alimentante o del causante, y los hermanos del causante. Entonces es importante, como bien dice Jonathan, que se entienda que siempre va a primar la superioridad del menor. Siempre el interés superior del niño va a estar por encima de cualquier otro derecho, y es más, si se llega a corroborar que en efecto no hay ingresos por parte de los abuelos o por parte de los hermanos, pueden solicitar el embargo de cualquier propiedad para que se cumpla con esta obligación alimenticia. O también el tema del garante, claro. Para proteger siempre, es que aquí en Ecuador, gracias a Dios, y es que el menor es una persona vulnerable, siempre se busca blindarlo. Entonces, en caso de que el padre del menor no pueda, otros obligados subsidiarios no puedan, hay una opción que es el garante, para que se pueda
dar como un seguro básicamente de que ese menor no va a verse afectado. Entonces eso es algo muy importante también que igual hay que acotar. Y para esto nosotros aquí todos estamos especializados en derecho de familia. Entonces si ustedes tienen alguna consulta o tienen algún proceso en el que digan yo tengo mi hijo, necesito que llevar el tema del proceso de pensión de alimentos, pueden consultarnos a Primum Next, que nosotros estamos prestos a resolver. Y a veces dicen, no, es que el tema de la pensión de alimentos puede ser caro. No, nosotros tenemos precios que son asequibles para que todas las personas puedan, obviamente, porque nosotros también somos personas que buscamos el interés, la protección del menor. Entonces, pueden consultar tranquilos que nosotros vamos a estar prestos a absolver todas sus dudas, a presentar las medidas del caso y eso básicamente. Siempre hay que buscar este principio y nosotros estamos totalmente capacitados para ello, entonces los esperamos. Entonces, por ese lado. También tener en cuenta que los padres, no por no generalizar, pero cuando no se paga las pensiones alimenticias, tenemos lo que hablábamos antes, tenemos lo que es la pérdida de la patria potestad, pero eso no quita de que tú pierdas las obligaciones con el niño como tal, no, tú pierdes tus derechos como padre, pero las obligaciones siempre van a estar presentes, o la sustitución también. Ya, entonces eso hay que recalcar. Y hay que tener en cuenta de que si uno de los progenitores que tiene puesta la pensión de alimentos no paga, también hay medidas que se pueden aplicar para obviamente ejercer que se ejerce esta obligación, que es para proteger al menor. Entonces hay prohibiciones de salida del país, que obviamente que si tú pagas... Y la pregunta que siempre nos hacen, ¿no? Si hay cárcel por deuda, nosotros siempre decimos que no, pero por tema de pensión de alimentos sí. Si tú no pagas esa deuda, vas a tener un apremio, ya sea parcial o total, y no vayas a votar. Claro, o sea, hasta que pagues. Y nos ha tocado casos así, ¿no? Sí. Donde el alimentante, disculpando la expresión, se hace loco, no quiere pagar, se esconde, y cuando es las elecciones nos ha tocado ir con un policía y básicamente montar guardia. Y esa persona se va detenida. Claro. Entonces ahí empiezan, por favor, lleguemos a un acuerdo. Entonces ya por ahí se puede ir tratando, pero siempre y cuando veamos el beneficio del menor. Claro, nosotros también estamos abiertos a acordar. Si obviamente hay disposición de pagar la deuda, nosotros hacemos un acuerdo, se puede prorratear la deuda y obviamente dentro de ese acuerdo se debe establecer una garantía, ya sea real o personal, donde si es una garantía personal, la persona debe de comprometerse en caso de que del obligado principal no cumpla con su obligación de pago, pues la deuda recae en esa persona, y si es una garantía real, pues se procede al embargo de esa propiedad en caso de incumplimiento. Entonces esa es la figura que nosotros siempre manejamos y así tratamos de darle ese interés superior al menor. Nosotros en Primum Next manejamos un fee mensual en el cual nosotros, porque nosotros entendemos también la situación y muchas veces nos preguntan si solamente es para compañías, no, también es para particulares. Correcto, claro. A veces dice, no, esto de aquí tiene alguna forma de posibilidad donde yo tenga alguna facilidad para pago, y nosotros sí tenemos una figura que es el fee mensual, en el cual ustedes mensualmente nos hacen un pago que ni siquiera es algo que nosotros vamos a decir, ay, son precios elevados, para nada, es algo totalmente asequible. ¿Para qué? Para obviamente velar por los intereses que tiene tanto la persona que tiene la tenencia del menor, pero obviamente es para protegerlo. Entonces, este fee mensual lo tenemos nosotros a disposición de ustedes para distintas áreas del derecho, no solamente a nivel corporativo, a nivel de compañías, sino para que ustedes tengan un cuerpo legal que pueda protegerlos en todos los ámbitos del derecho, que tengan temas de derecho civil, el tema de contratos, de derecho laboral, derecho corporativo, de distintas ramas. Entonces, no duden, como siempre digo, escribirnos, y por cualquier consulta que ustedes tengan, hacérnosla, y tenemos una consulta en donde nosotros vamos
a ir detallando el conflicto jurídico que ustedes tengan para pues obviamente darle una solución. Pues aquí tenemos 4 abogados que vamos a poder resolver y absolver absolutamente todas sus dudas. Discutir ideas. Correcto. Para darles un mejor servicio. Claro, igual nosotros también contamos con más abogados, tampoco que somos solo los 4, también tenemos más abogados que son algunos externos, otros sí trabajan en la oficina, y tenemos un departamento para cada área especializada. Obviamente nosotros somos las cabezas principales de cada área, pero nos tratamos de siempre ayudar y enfocarnos en el interés del cliente. Nosotros defendemos no solo derechos, sino también su interés. Y es lo que, como dice mi compañera, lo importante es eso, darle siempre esa prioridad al menor de que no quede desamparado, y también darle la seguridad jurídica al alimentante, porque también nos suelen contratar alimentantes de que, mire, ¿sabe qué? Se me está vulnerando tal derecho, porque suele pasar. Hay ocasiones donde ya se ha llegado a un acuerdo, pero la persona sigue detenida. Entonces ahí obviamente nosotros tenemos que accionar, mover de manera judicial todo para que se proceda a darle la libertad a esa persona, porque ya se llegó a un acuerdo, ya se emitió una garantía y ella no debe estar detenida. Y más que todo, dar asesorías reales que les ayuden a solventar o arreglar sus conflictos. No que solo por ganar o por tener clientes les decimos, sí, se puede hacer esto, sí, podemos hacer esto, no. Y a la final no se pudo o no es procedente al caso. Entonces no es que somos aquí y sí, no. O le tratamos de dar un beneficio para su interés. Y tener ética profesional. Exacto. Porque eso es lo que últimamente falla mucho, y es que a veces los abogados, por querer simplemente vender, tener clientes, hacen cosas que realmente en ley no procede, y básicamente te venden humo. Y eso es algo que nosotros, los principios que tenemos en Primundex es velar por los intereses de nuestros clientes y velar por algo real, algo que sí en ley te corresponda. Es que esa es nuestra filosofía, que primero sea la ley, y distintamente nosotros a todos nuestros clientes les damos eso. Vamos a actuar en legal y debida forma. Obviamente hay distintos colegas que dicen lo que el cliente quiere escuchar, y a nosotros en la universidad lo que nos enseñaron es decirle lo que se debe hacer en derecho. Claro. Ahora, si al cliente le gusta, pues enhorabuena, se lo patrocina, pero si no, pues puede buscar asesoría de otro profesional, pero nosotros nos quedamos con nuestra convicción de haber actuado con honestidad. Así hemos asesorado a compañías, a particulares, y esa es la idea, y por eso tenemos este espacio para que nos conozcan, sepan cuál es nuestra especialización, qué nomás hacemos, y que estamos obviamente prestos para ayudarlos en cualquier área del derecho. Básicamente creo que eso sería todo por este capítulo, y pues obviamente si ustedes tienen más dudas, más consultas, algún tema que quisieran que nosotros hablemos en algún otro día, pues perfecto, estamos pendientes. Claro, así es. Ya para terminar, si igual a alguien desea alguna recomendación. No, eso de que no se dejen guiar por los abogados que les dicen sí a todo. Tenemos en cuenta que no siempre habrán casos que sean procedentes, y que no, como dijo mi compañera, que no les vendan humo, que sea lo real. Esa es mi recomendación, que siempre se asesoren con los mejores, que vayan con los mejores, y puede que cuesten un poquito más, o puede pero que sea justo, y más que todo que les vayan a brindar una solución, un buen servicio. Bien, eso sería todo. Complementando con lo que dice mi colega, nosotros no solamente nos enfocamos en solucionar, también nuestro trabajo es prevenirte problemas. Es más, retomando la presión de alimentos, si lo podemos hacer de una forma rápida y eficaz mediante una mediación, mucho mejor. Así te evitas de todo este tipo de citaciones y de problemas legales. Bueno, ahora sí, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Esperamos haber abordado ciertos temas que hayan sido de su interés,
y en caso de que tengan alguna duda e incertidumbre nos dejan en la caja de los comentarios. Nosotros con todo gusto vamos a proceder a darle la respectiva respuesta con el asesoramiento correspondiente. Hasta una próxima entrega y recuerda que esto es Primum Lex.